El silencio no te hace débil. Te hace peligroso. Estas palabras, atribuidas al pensador contemporáneo Xavier Velasco, resumen mejor que cualquier libro el poder del hombre que ya no necesita hablar para hacerse presente. Porque no es la ausencia de palabras lo que incomoda, sino la energía de alguien que se ha retirado sin herir, sin suplicar, sin necesitar ser entendido. Un hombre así no está huyendo, está volviendo a sí mismo. Ella pensó que te tenía medido. Que tus mensajes eran eternos, que tus disculpas llegarían aunque ella no las pidiera, que tu necesidad de cerrar bien la historia sería más fuerte que tu dignidad. Pensó que bastaba su distancia para que tú aparecieras. Y entonces, hiciste lo único que ella no se esperaba, no hiciste nada. No reaccionaste. No rogaste. No volviste. Te quedaste en silencio. Y en ese silencio, empezó a sonar todo lo que ella no quiso ver cuando aún te tenía cerca. Porque no hay estrategia más poderosa que la decisión firme de no insistir. No por rencor, sino por respeto propio. Porque hay hombres que no se explican. Se retiran. Hay hombres que no amenazan. Simplemente dejan de estar. Y en ese vacío que dejan, el ego de ella, tan seguro, tan convencido, tan celebrando la libertad, empieza a agrietarse. Porque el amor que ella creyó reemplazable no era repetible. Porque el silencio que tú elegiste no fue un castigo, fue un espejo. Este vídeo no es para que ella vuelva. Es para que tú no vuelvas a ti mismo en versión disminuida. Es para que dejes de creer que amar más es darlo todo, incluso cuando no te lo piden. Es para que recuerdes que tu energía es sagrada. Que tu voz vale más cuando no se gasta en quien no escucha. Y que no todo final es pérdida. A veces, es liberación. Si algo dentro de ti se movió al escuchar esto, quédate. Comparte este mensaje con otro hombre que está callando por dentro pero aún no se atreve a soltar del todo. Suscríbete si estás listo para pasar del porque me dejó al porque me recuperé. Porque a veces, el amor no fracasa. Lo que fracasa es seguir insistiendo donde ya solo queda el eco de lo que alguna vez fue. Y como dijo Plutarco, cuanto más callado estás, más cosas estás diciendo. Y lo que estás diciendo ahora, ella lo empieza a escuchar. Muy tarde. 1. El tiempo hace el trabajo por ti. Hay silencios que pesan más que cualquier grito, y hay ausencias que se sienten como una presencia constante, punzante, como si aún siguieras ahí, pero transformado en recuerdo. Cuando decides guardar silencio no lo haces porque no tienes nada que decir, sino porque ya comprendiste que no hay fuerza más efectiva que el tiempo actuando en tu nombre. El tiempo, ese aliado frío e imparcial, no necesita que defiendas tu versión ni que salgas a corregir lo que ella cree sobre ti. Solo necesita que te calles. Que te retires. Que te dignifiques. Porque el hombre que calla por conciencia, y no por cobardía, lleva consigo una energía tan poderosa que no puede pasar desapercibida, aunque no diga una sola palabra. Mientras ella cree que tu silencio es vacío, que tu distancia es indiferencia, que tu ausencia es debilidad, en realidad está empezando a percibir algo mucho más incómodo, que tú ya no estás disponible. Que ya no reaccionas. Que has dejado de orbitar alrededor de su validación. Y eso, aunque ella no lo admita, empieza a golpear más fuerte que cualquier reclamo. El tiempo no actúa como tú. No lo acelera la ansiedad ni lo distrae el dolor. El tiempo es quirúrgico. Corta donde tiene que cortar. Drena lo que tiene que drenar. Y cuando tú decides no insistir más, cuando renuncias a explicar lo que merecía ser entendido sin tanto esfuerzo, el tiempo toma el relevo. Al principio, no pasa nada. Ella sigue con su rutina, con sus ideas, convencida de que tú estás en pausa, esperando el momento de reaparecer. Pero el tiempo, con su ritmo callado, empieza a trabajar. Y lo hace en los detalles más mínimos, en los espacios donde tu voz ya no está, en los días en que tú solías escribir primero, en los gestos que ahora no se repiten con nadie más. Poco a poco, lo que era certeza en ella se convierte en ruido. Y el ruido en duda. Y la duda en vacío. Y ese vacío no se llena con validación ajena ni con nuevos rostros, porque el lugar que ocupabas no era físico. Era emocional. Era espiritual. Tú no eras solo alguien que estaba ahí, eras alguien que sostenía sin pedir nada a cambio, que miraba sin juicio, que acompañaba con presencia. Pero como todo lo constante, fuiste dado por hecho. Y el problema de dar por hecho a alguien valioso es que cuando ese alguien desaparece, lo que queda no es silencio. Es eco. Y el eco repite una sola cosa, él ya no está. Y mientras eso ocurre en su mundo, tú no estás ahí para presenciarlo. No porque no te importe,
sino porque por fin entendiste que no necesitas ver la caída de lo que dejaste atrás. Tu trabajo ahora no es comprobar si ella se arrepiente, sino comprobar que tú puedes sostenerte sin volver a entregarte donde no fuiste valorado. El tiempo te va a dar eso. Te lo va a mostrar sin dramatismo. Sin necesidad de buscar venganza ni justicia poética. Solo lo hará. Porque así funciona. Siempre lo ha hecho. Y lo hará contigo también, si no interrumpe su proceso con tus miedos. No hay hombre más fuerte que aquel que puede quedarse en su lugar sin moverse, sin llamar, sin reclamar, y aún así seguir construyéndose. Porque cada día que tú no apareces, cada palabra que no dices, cada gesto que eliges no tener, está formando algo dentro de ti. Algo que ni siquiera tú puedes ver ahora, pero que está creciendo. Y mientras tú creces, ella se encoge en la duda. Porque tú te volviste lo que ella no supo sostener. Así que no te precipites. No busques señales. No preguntes si ya estás sintiendo tu ausencia. No necesitas saberlo. Solo necesitas confiar en que el silencio no es vacío, sino el terreno fértil donde el tiempo siembra lo que tus palabras ya no podían lograr. Y cuando esa semilla florezca, cuando por fin entienda todo lo que perdiste por quedarte demasiado tiempo, ya será demasiado tarde. No para ti, para ella. Porque tú ya no estás. Y el tiempo, sin una sola palabra, ya hizo su trabajo. 2. El vacío se vuelve insoportable. Al principio, todo parece bajo control. Ella se siente liviana, tal vez incluso liberada, como si al irte tú le hubieras quitado un peso que la agobiaba, como si tu silencio fuera una especie de permiso para empezar una vida distinta, una más libre, más suya, más descomplicada. Y durante días o semanas, esa ilusión la sostiene. Sale, sonríe, publica frases sobre autosuficiencia, responde a quienes la aplauden por su decisión, se abraza a la certeza de que hizo lo correcto. Pero hay algo que no sabe o que no quiere ver aún, que la ausencia real no golpea de inmediato, porque al principio la llena el ruido, la distracción, el orgullo. La ausencia verdadera se filtra con el tiempo, como el agua que se cuela lentamente en las grietas de un muro que parecía firme. Y tú, sin decir una palabra, sin aparecer ni marcar presencia, te vuelves un fantasma elegante que recorre su mundo. No estás, pero tu huella sigue viva. No llamas, pero tu silencio suena. No insistes, pero cada lugar donde solías estar, y ahora ya no, se convierte en un recordatorio de lo que era tenerte cerca. Y entonces empieza el proceso. Sutil. Lento. Pero imparable. Primero es una pequeña incomodidad. Una canción que suena y no puede ignorar. Una foto vieja que aparece sin querer. Un sitio al que vuelve y que ya no se siente igual. Luego es una especie de inquietud, el pensamiento que aparece justo antes de dormir, la curiosidad que no puede apagar por completo, esa pequeña pregunta que se repite sin que lo quiera. ¿Dónde estará? ¿Con quién estará? ¿Por qué no dice nada? Y como tú no estás para calmar esa inquietud, porque has aprendido que tu paz no se negocia, esa pregunta crece. Se transforma. Ya no es solo una curiosidad superficial, se convierte en duda existencial. No sobre ti, sobre ella misma. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si confundí libertad con huida? ¿Y si no supe ver lo que él realmente era? Y ahí, el vacío deja de ser algo manejable. Ya no es una elección. Se vuelve una presencia silenciosa que acompaña sus días. Porque el lugar que tú ocupabas no se llena con palabras bonitas, ni con cuerpos nuevos, ni con aventuras pasajeras. Tu tipo de presencia no era común. Tu manera de mirar, de sostener, de estar, no se encuentra fácilmente. Porque tú no dabas algo para obtener. Tú dabas desde quien eras. Y eso, cuando se pierde, deja un eco que no se apaga. Pero tú no necesitas saberlo. No necesitas confirmaciones ni señales. Porque el verdadero poder no está en saber que te extraña, sino en saber que tú no necesitas su reconocimiento para saber lo que valías. Tu reconstrucción no depende de su arrepentimiento, sino de tu decisión de no volver a traicionarte. Porque tú también sentiste ese vacío. Pero en vez de llenarlo con distracciones, lo habitaste. Lo atravesaste. Lo usaste como fuego para forjar algo nuevo dentro de ti. Y mientras ella trata de escapar del suyo, tú has aprendido a caminar por dentro del tuyo, hasta que ya no duele. Por eso su vacío se vuelve insoportable, porque ella no lo esperó, no lo entendió, no lo vio venir. Porque no imaginó que tu silencio no era un hasta luego, sino un me elegí. Y cuando una mujer se da cuenta, muy tarde, de que tú ya no estás esperando, ahí es cuando empieza a sentir lo que tú ya sanaste. Y ese es el verdadero giro,
no necesitas su dolor. Pero el tiempo, inevitablemente, le traerá el suyo. Y tú, ya no estarás ahí para consolarla. 3. El espejo de la ausencia. Cuando te vas, y lo haces de verdad, no solo en cuerpo, sino también en energía, en expectativa, en vínculo emocional, dejas algo atrás que es mucho más poderoso que tu presencia física, dejas el vacío que provoca el contraste. Porque lo que realmente transforma a una persona no es tu partida en sí, sino lo que ocurre cuando, después de haberte ido, no regresas, no corriges, no das explicaciones, no ofreces migajas de contacto. Y en esa distancia limpia, firme, definitiva, es cuando comienza a formarse, sin que tú lo busques, el espejo más honesto que haya conocido, ese que no refleja lo que ella cree de ti, sino lo que su propio comportamiento revela sobre ella misma. Durante el tiempo en que tú estabas presente, incluso en medio de discusiones o desacuerdos, había una constante que se mantenía, tu disposición a estar. Estabas ahí, para hablar, para explicar, para intentar una vez más, para ajustar el tono, para comprender lo que parecía incomprensible, incluso para cargar con culpas que no te correspondían, solo por el deseo profundo de que todo funcionara. Y eso, aunque en el momento no lo supiera valorar del todo, era un sostén. Tú, con tu insistencia tranquila, con tu capacidad de escuchar incluso cuando no eras escuchado, sostenías no solo la relación, sino también una parte de su identidad. Pero ahora, en tu ausencia total, en tu retirada sobria, en tu desaparición sin drama, sin portazo, sin rastro de reproche, ella ya no tiene a quien mirar para explicar lo que siente. Ya no estás ahí para ser el receptor de sus proyecciones, ni el contenedor de sus contradicciones. Y lo que antes era tu culpa ahora se convierte, por pura ley de vacío, en un reflejo incómodo que ya no puede ignorar. Porque tú, al callar, le devuelves todo lo que puso en ti sin hacerse cargo, y eso, aunque no lo admita, la descoloca. El espejo de tu ausencia no miente. No opina. No interrumpe. Solo está. Y su sola presencia, por más sutil que parezca, desarma capas enteras de autoengaño que durante mucho tiempo fueron alimentadas por la comodidad de tenerte disponible. Porque cuando alguien está acostumbrado a tener al otro como pantalla, como saco de boxeo emocional, como excusa para no mirar lo que duele dentro, perder esa figura no es perder compañía, es perder el privilegio de no hacerse cargo de uno mismo. Y tú, desde la distancia, quizás no sepas todo esto, ni siquiera te importe comprobarlo. Porque ya no estás pendiente de lo que ella entienda o no entienda. Has cruzado esa frontera silenciosa donde dejas de esperar comprensión y empiezas a abrazar el hecho de que no necesitas que nadie valide tu versión para que ésta sea real. Has llegado a un punto donde tu paz no se negocia ni siquiera con quien amaste profundamente. Porque entiendes que no puedes salvar a nadie que no quiera mirarse en el espejo que la vida le pone delante. Ella, tal vez, intentará llenar ese vacío con distracciones, con palabras prestadas, con vínculos nuevos, con la misma lógica de siempre, tapar lo que duele en lugar de enfrentarlo. Pero el espejo que dejaste, ese que tú no llevaste contigo, seguirá ahí, en cada silencio, en cada gesto que no aparece, en cada conversación que no ocurre, en cada comparación involuntaria que su mente haga sin querer. Y ese espejo no se rompe. Porque no es de cristal. Es de conciencia. Y la conciencia, aunque se intente callar, siempre termina hablando más fuerte que cualquier excusa. Tú ya no estás. No para apuntar, no para reclamar, no para exigir. Y eso, paradójicamente, es lo que más revela. Porque cuando ya no hay a quien culpar, cuando ya no hay un otro que cargue con lo que uno no quiere ver, solo queda enfrentarse a lo que siempre estuvo ahí, esperando ser visto. Y eso, para quien no está preparado, es insoportable. Pero tú no estás aquí para sostener esa incomodidad. Tú estás en otro lugar. Uno donde los espejos que te rodean no te muestran lo que perdiste, sino lo que finalmente recordaste. Que nunca debiste reflejar las sombras de otro a costa de apagar tu propia luz. 4. El peso de lo que fue. Hay una etapa, que llega sin que nadie la anuncie, en la que los recuerdos ya no son solo imágenes del pasado, sino cargas que se arrastran sin querer por los rincones del presente. No aparecen con violencia, no tocan la puerta gritando, simplemente se instalan, discretos pero insistentes, en la forma de una canción que suena en un café, de un olor que atraviesa una calle, de una foto que aparece sin que se la busque. Y de pronto, sin previo aviso, ella empieza a cargar con algo que no había considerado, el peso de lo que fue. No de lo que imaginó, ni de lo que idealizó, sino de lo que en verdad existió y que, por razones que ahora no parecen tan válidas, dejó ir.
Porque la mente humana tiene una forma muy peculiar de reescribir el pasado cuando el presente no llena los vacíos que prometía llenar. Lo que en su momento parecía asfixiante, hoy comienza a verse como contención. Lo que se llamó rutina, hoy empieza a parecer hogar. Lo que se tildó de demasiado, de intenso, de inmaduro, ahora se reconoce como cuidado, como ternura, como amor del que ya no se encuentra. Y no es que ella no se haya dado cuenta antes, es que, hasta ahora, no estaba dispuesta a aceptarlo. Y es aquí donde el tiempo se vuelve más pesado. Porque ya no es solo tu ausencia lo que duele, sino la comprensión, a veces brutal, de todo lo que se perdió en nombre de una libertad mal entendida. El desayuno que tú preparabas sin decir nada. La forma en que sabías cuando no hablar y simplemente estar. La mirada que no necesitaba palabras para decir aquí estoy. Los detalles que no eran grandes pero sí constantes. La fidelidad emocional que hoy, en el mundo de vínculos fugaces, se ha vuelto una especie en extinción. Ella empieza a entender que lo que tuvo contigo no era común. No porque fueras perfecto, ni porque la relación no tuviera grietas, sino porque lo que tú ofrecías, lo que tú eras cuando amabas, no se copia ni se sustituye con facilidad. Y entonces, cada recuerdo que antes parecía lejano, empieza a doler, no por nostalgia romántica, sino por la conciencia aguda de que ya no hay marcha atrás. Porque cuando tú te fuiste en silencio, no fue una pausa. Fue una renuncia. Una de esas que no se grita, pero que se sienten en cada paso. Y tú, mientras tanto, no estás paralizado por los mismos recuerdos. Tú también los tienes. También fuiste tocado por lo que compartieron. Pero hay una diferencia, tú no los cargas como peso, sino como aprendizaje. No niegas lo vivido, pero ya no te define. Has transformado la memoria en motor, no en ancla. Has decidido que lo que fue hermoso, fue real, fue tuyo, pero no por eso debe seguir siendo. Porque lo verdaderamente valioso no es quedarse pegado al pasado, sino honrarlo desde la distancia justa. Y mientras ella empieza a sentir que los días que compartieron pesan más que los que vive ahora, tú caminas más liviano. No porque hayas olvidado, sino porque aprendiste a soltar sin odio. Porque tu amor fue tan verdadero que no necesitó ser correspondido para dejar huella. Porque entendiste que el pasado, por muy grande que haya sido, no tiene derecho a frenar el hombre en el que te estás convirtiendo ahora. Y ese contraste, sin que tú lo busques, sin que lo digas, sin que lo publiques, se siente. En ella. En ti. En el aire. En el tiempo que, sin prisa, lo va poniendo todo en su lugar. Tarde. Pero certero. 5. La curiosidad se convierte en inquietud. Al principio, es solo un pensamiento suelto, un segundo de duda que se cuela entre conversaciones sin importancia, como una grieta mínima en una pared que parecía firme. No duele, no pesa, pero está ahí. Una pequeña curiosidad, casi casual, ¿qué será de él? Una pregunta que aparece sin que ella la invite, que no tiene intención de quedarse, pero tampoco se va del todo. Porque aunque la mente quiera avanzar, hay partes del alma que no entienden de discursos ni de nuevas etapas. Y esas partes, las que realmente sienten, son las que empiezan a despertar cuando el otro ya no está donde solía estar. Ella empieza a mirar de reojo, sin admitirlo, sin decirlo en voz alta. Observa si sigues publicando, si alguien te nombra, si apareces en alguna historia ajena. No porque quiera volver, al menos no todavía, sino porque el silencio prolongado empieza a hacerle preguntas que no sabe cómo responder. Y mientras más días pasan sin ti, más fuerte se vuelve esa necesidad de saber algo, lo que sea. Ya no busca conversación. Ya no busca contacto. Solo una señal de que tú, de alguna forma, aún giras alrededor de su mundo, aunque sea desde lejos. Pero no la encuentra. Porque tú, desde tu lugar de silencio, no solo te has ido físicamente. Te has retirado con una convicción serena que ella no reconoce. Y es esa calma, no el enojo, no el reclamo, no la indiferencia forzada, lo que más la inquieta. Porque nadie actúa así cuando todavía está esperando. Nadie desaparece con esa paz cuando aún quiere ser encontrado. Entonces la curiosidad ya no es inocente. Ya no es un juego mental. Se convierte en una pregunta que duele. ¿Será que de verdad me dejó atrás? Esa duda, que al comienzo parecía un susurro, ahora empieza a crecer como un ruido de fondo. Un murmullo que interrumpe sus certezas, que le impide descansar del todo, que aparece en momentos donde debería estar bien. Porque hay algo que no encaja, tú no estás resentido, no has hecho escándalo, no has vuelto a tocar la puerta. Y eso, en el fondo, le habla de algo que nunca esperó,
que tú ya no estás disponible, no solo para ella, sino para ningún tipo de energía que no honre la tuya. Y en ese punto, el tiempo se convierte en juez. Porque mientras más ella quiere asegurarse de que no te perdió, más se da cuenta de que ya no sabe cómo acceder a ti. Y eso la desestabiliza, no porque te necesite, sino porque por primera vez, está experimentando cómo se siente perder a alguien que no solo se fue, sino que ya no se permite volver a donde fue mal comprendido. Tú, mientras tanto, no haces movimientos. No desde la indiferencia, sino desde la claridad. No desde el orgullo, sino desde el respeto propio. Sabes que todo lo que tenías para dar ya fue dado. Y que si no bastó, no era por falta de valor, sino por falta de ojos preparados para verlo. Por eso, cuando ella empieza a buscar respuestas, ya no las encuentra en ti, sino en el vacío que dejaste. Y ese vacío, que comenzó como una pausa voluntaria, hoy se ha convertido en una realidad innegociable. La curiosidad se volvió inquietud. La inquietud, ansiedad. Y la ansiedad, por fin, reconocimiento. Pero ya no estás ahí para ser testigo. Porque elegiste paz. Y quien elige paz, no vuelve al ruido. 6. Ya no estás donde te dejaron. Hay un momento, inevitable y definitivo, en el que ella vuelve a mirar al lugar donde tú solías estar, y por primera vez en mucho tiempo, no encuentra nada. Ni tus palabras. Ni tus gestos. Ni esa vibración invisible que te mantenía, de alguna forma, disponible. Y aunque el mundo a su alrededor siga igual, aunque los días parezcan pasar sin mayor cambio, hay algo en su interior que comienza a crujir, la certeza de que tú ya no estás donde te dejó. Porque al principio, dejarte fue una decisión sostenida por el orgullo, por la prisa, por la falsa sensación de que el amor, por fuerte que sea, siempre estará ahí si uno decide regresar. Te dejó con la convicción tácita de que podrías seguir girando en su órbita, incluso si ya no formabas parte de su mundo inmediato. Pensó que podrías esperarla, que de alguna manera seguirías respondiendo al eco de su nombre, que el tiempo te haría más blando, no más fuerte. Pero se equivocó. Porque tú no te quedaste donde ella te dejó. Tú seguiste caminando. No hacia otro cuerpo. No hacia otra historia. Sino hacia ti. Y ese viaje, silencioso, invisible, irrebatible, es lo que más descoloca. Porque cuando alguien regresa al lugar donde cree que algo o alguien aún le pertenece, y descubre que ese lugar ya no existe, lo único que queda es vacío. Pero no un vacío cualquiera. Un vacío que habla. Que susurra verdades. Que devuelve preguntas sin respuestas. Que incomoda en lo más profundo porque no se puede llenar con excusas. Tú ya no estás donde ella te dejó, no porque quisieras castigarla, sino porque entendiste que no podías seguir estando en un espacio donde eras tolerado pero no valorado, donde eras escuchado pero no comprendido, donde eras querido a medias, siempre y cuando no fueras demasiado tú. Y entonces te fuiste. No de golpe, sino de a poco. A través del cansancio, de las decepciones acumuladas, de las veces que hablaste y nadie te oyó, de los gestos que diste y no fueron reconocidos, de las veces que esperaste una reciprocidad que nunca llegó. Y ahora, cuando ella vuelve la mirada, no encuentra el mismo hombre. No porque hayas cambiado por fuera, sino porque por dentro has mutado en algo mucho más profundo, en alguien que ya no está dispuesto a volver a donde se sintió invisible. Ella puede escribirte, puede buscarte, puede decir que se dio cuenta. Pero tú sabes que ese darse cuenta llega tarde, no porque lo decidas tú, sino porque lo decidió el proceso. Porque el alma, cuando se cansa de pedir ser vista, no grita más. Solo cierra la puerta. No con rabia, con silencio. Y ese silencio, tu silencio, es lo que hoy pesa más que cualquier explicación. Ella pensó que podía volver cuando quisiera. Que tú estarías ahí. Que el vínculo que compartieron era lo bastante fuerte como para resistir cualquier abandono. Y sí, fue fuerte. Pero tú también aprendiste algo en ese proceso, que el amor sin dignidad no es amor. Es dependencia. Es desgaste. Es olvido de uno mismo. Y tú ya no estás en ese olvido. Estás en ti. Estás en un lugar donde no tienes que mendigar presencia, donde no necesitas justificar lo que sientes, donde no esperas que alguien vuelva a elegirte para sentirte suficiente. Estás en el único lugar donde debiste estar siempre, contigo. Y si ella alguna vez vuelve, con palabras, con lágrimas, con te extraño, quizás ya no encuentre a ese hombre que conoció. Porque tú no solo te fuiste, te convertiste. Y lo que eres ahora no cabe en el lugar donde una vez te dejaron. 7. Cuando tú sanas, algo en ella se rompe.
Hay un momento que no aparece en los libros ni en las películas románticas, un punto exacto, invisible para el mundo exterior, en el que tu energía cambia sin que tengas que anunciarlo, porque ya no estás cargando la herida, ni repitiendo el dolor, ni buscando justicia emocional. Estás sano. No perfecto, no inmune, pero sí profundamente reconstruido desde dentro. Y ese estado, esa paz que no depende de nadie más, empieza a notarse incluso cuando no dices nada. Porque el alma, cuando ya no duele, brilla de otra manera. Y cuando tú llegas ahí, cuando por fin logras cruzar esa frontera en la que ya no amas desde la necesidad, sino desde la libertad, algo en ella, aunque no lo diga, empieza a quebrarse. No porque tú se lo provoques, no porque busques venganza, sino porque tu sanación es el espejo más incómodo que puede enfrentar quien una vez te hizo daño sin medir las consecuencias. Porque mientras tú estabas roto, ella podía seguir justificando sus elecciones. Podía seguir creyendo que tú seguirías ahí, girando en círculos alrededor de lo que fueron. Pero cuando tú dejas de girar, cuando caminas recto y en silencio hacia una versión de ti más entera, más sólida, más despierta, el juego termina. Ella comienza a notar que tu mirada ya no la busca. Que tu atención no se escapa en su dirección. Que tu silencio no es vacío, es plenitud. Y eso, esa sensación de que tú ya no necesitas nada de ella, es lo que realmente la desarma. Porque durante mucho tiempo, su poder sobre ti no estaba en lo que te daba, sino en lo que tú seguías esperando. Y ahora, que ya no esperas, todo se desmorona. No para ti, para ella. Porque al ver que has sanado, que has encontrado un lugar interior donde ella ya no es centro ni herida ni falta, empieza a darse cuenta de todo lo que tú eras más allá del dolor que compartieron. Y esa realización, aunque llegue tarde, es brutal. Porque tú, sin decir una palabra, sin publicar frases indirectas, sin mirar atrás, le estás mostrando, con tu sola existencia en calma, que el amor verdadero no se pierde cuando alguien se va, sino cuando alguien se deja de elegir a sí mismo. Y tú te elegiste. Y eso lo cambia todo. Ella puede intentar volver. Puede buscar el mismo gesto que antes funcionaba. Puede vestirse de nostalgia, de culpa, de reconocimiento tardío. Pero tú ya no estás mirando hacia atrás. No por frialdad. No por resentimiento. Sino porque entendiste, al sanar, que lo tuyo nunca fue exigirle a nadie que te entendiera. Lo tuyo era darte a ti mismo ese lugar que durante tanto tiempo pospusiste en nombre de un amor que hoy, aunque aún guardes con respeto, ya no necesitas. Y ahí, justo ahí, es cuando tu sanación rompe algo en ella, la ilusión de que siempre tendría acceso a ti. Ya no lo tiene. Porque tú ya no estás en el mismo lugar. Ya no vibras desde la herida. Vibras desde la integridad. Y la integridad no se puede seducir, ni manipular, ni recuperar con promesas rotas. Cuando tú sanas, algo en ella se rompe. Y aunque nunca lo diga, aunque lo disimule con orgullo o con silencio, lo sentirá. Y tú, ya no estarás para sostenerla. 8. Lo que ella proyectó, ahora lo enfrenta. Durante mucho tiempo, sin que ella lo supiera del todo, y tú, quizá, tampoco, tú no solo fuiste su pareja, su amante, su refugio emocional, fuiste también su espejo proyectivo. Su pantalla. Su escudo. El lugar simbólico donde volcaba no solo el amor que podía dar, sino también los miedos que no sabía nombrar, las heridas que nunca sanó, las inseguridades que creía tener bajo control. Y tú, con tu amor incondicional y tu entrega entera, te convertiste poco a poco en el contenedor de todo lo que ella no estaba lista para mirar en sí misma. Cada gesto tuyo era interpretado a través del filtro de sus antiguas decepciones. Cada error que cometías era amplificado por las voces que no tenían nada que ver contigo. Cada silencio tuyo era leído con el miedo de abandono que venía de mucho antes de ti. Y aunque tú intentabas entenderla, acercarte más, amarla mejor, sin darte cuenta empezaste a asumir una carga emocional que no te pertenecía. Porque tú estabas ahí para amar, no para sanar lo que ella nunca quiso asumir como suyo. Y mientras duró la relación, ese sistema funcionó, imperfectamente, pero funcionó, porque tú seguías estando ahí, disponible, dispuesto a sostener, a traducir lo que ella no decía, a ofrecer calma en medio de sus tormentas. Pero cuando tú te fuiste, cuando dejaste de estar, no solo se fue tu presencia, se fue también el contenedor, el sostén simbólico que le permitía no mirar lo que siempre estuvo dentro de ella, pidiendo ser atendido. Y ahora, en el silencio que dejaste, en la ausencia que ya no responde, en la calma que no puede controlar ni provocar, todo aquello que ella volcaba sobre ti empieza a emerger con fuerza. No porque tú lo provoques, sino porque ya no estás ahí para filtrarlo.
Y lo que antes parecía tu responsabilidad, tu fallo, tu distancia, empieza a revelarse como lo que siempre fue, un reflejo de su propia desconexión interior. Los juicios que lanzó contra ti, no sabes comunicarte, no me entiendes, siempre te cierras, ahora regresan en forma de preguntas que ya no puede proyectar hacia afuera. ¿Y si no era él el que no sabía comunicarse? ¿Y si fui yo la que nunca supe pedir sin exigir? ¿Y si fui yo la que confundió control con cuidado, miedo con intuición, orgullo con fortaleza? Y en ese punto, ya no hay donde esconderse. No hay tú que la escuche. No hay tú que la abrace. No hay tú que suavice el golpe de ese encuentro con su sombra. Porque tú fuiste muchas cosas, amante, compañero, incluso cómplice emocional, pero nunca fuiste su terapeuta, ni su padre, ni el sanador de sus batallas no resueltas. Y ahora que ya no estás, ahora que has dejado de ofrecer el pecho para amortiguar todo lo que no era tuyo, ella se ve forzada a asumir la carga que una vez desplazó sobre ti. Y eso, esa exposición interna, esa caída de sus propias defensas, esa mirada en el espejo sin distorsiones, es una de las experiencias más solitarias, más intensas, más honestas que alguien puede vivir. Porque ya no hay distracciones suficientes. Ya no hay excusas coherentes. Ya no hay historia que la salve de sí misma. Tú no estás para presenciar ese proceso. No necesitas estar. Porque al haberte ido, le dejaste el único regalo que de verdad podía transformar su vida, la oportunidad de verse sin tus manos sosteniéndola. Y aunque duela, aunque la desarme, aunque tarde en aceptarlo, eso también fue amor. 9. El amor propio que ya no negocias. Llega un momento, después de haber dado demasiado, de haber explicado hasta el agotamiento, de haber amado incluso en el desbalance, en que algo dentro de ti, callado, firme, irrevocable, decide que nunca más volverás a traicionarte en nombre del amor. No porque ya no creas en él. No porque te hayas vuelto frío o desconfiado. Sino porque comprendiste, con una claridad que solo da la pérdida profunda, que el amor que exige que te olvides de ti para ser posible, no es amor, es abandono disfrazado de entrega. Y ese aprendizaje no llega como una epifanía repentina ni como una frase de libro de autoayuda. Llega despacio, después de muchas noches en las que te preguntaste en qué fallaste, qué más podrías haber hecho, cómo es posible que alguien diga amarte y al mismo tiempo no sepa cuidarte. Llega cuando te das cuenta de que no fue que pediste demasiado, sino que te ofreciste entero donde solo sabían recibir por partes. Llega cuando entiendes que ser mucho nunca fue el problema, sino haber sido mucho para quien solo sabía recibir a medias. Y entonces, con esa herida ya cicatrizando, no con orgullo sino con conciencia, te levantas distinto. No más alto, no más duro, pero sí más claro. Y esa claridad no es una pose. Es una frontera invisible, marcada no con palabras, sino con decisiones. Ya no te explicas donde no hay escucha. Ya no te ajustas para encajar en vínculos estrechos. Ya no aceptas afecto que viene con condiciones, con silencios calculados, con juegos emocionales. Ya no estás disponible para quien no sepa qué hacer con un amor limpio, honesto, frontal. Porque has entendido algo que el tú de antes no quería ver, que cada vez que tolerabas menos de lo que merecías, le enseñabas al otro cómo tratarte. Que cada vez que te callabas para mantener la paz, firmabas un pacto de autoabandono. Que cada vez que volvías donde ya te habías roto, no estabas dando una segunda oportunidad, te estabas deshaciendo en pedazos frente a quien nunca aprendió a sostenerte. Y ahora, desde este lugar, el amor propio ya no es un concepto bonito. Es una práctica cotidiana. Está en cómo hablas de ti, en cómo te cuidas, en cómo ya no buscas aprobación, sino conexión real. Está en cómo sabes decir no sin culpa, en cómo reconoces cuando alguien te da menos de lo que sabes que puedes construir juntos. Está, sobre todo, en cómo ya no estás dispuesto a quedarte en ningún lugar donde debas disminuir tu luz para que el otro no se sienta incómodo. Ya no negocias tu presencia. Ya no rebajas tu intensidad. Ya no suavizas tus palabras para no incomodar. Porque tú sabes, lo sabes en lo más profundo, que el amor que exige que te apagues para no molestar, no vale la pena ser vivido. Y si ella vuelve, como a veces vuelven las historias no resueltas, quizás se sorprenda. Quizás aún crea que puedes bajar la guardia, que aún hay espacio para lo de antes. Pero tú ya no estás ahí. Porque el hombre que alguna vez se quedó esperando, ya no espera. El que antes se desbordaba, ahora se elige. El que callaba para sostener, ahora se aleja para no perderse. No por rencor. Por respeto. Porque el amor propio, ya no se negocia. 10. El silencio que ya no rompe por nadie.
Hay silencios que nacen del miedo, otros del enojo, algunos de la estrategia o del orgullo. Pero hay un tipo de silencio, el más profundo, el más difícil de interpretar desde fuera, que no nace para esperar respuesta ni provocar reacción, sino que simplemente aparece el día en que ya no hay nada más que decir, no porque se haya dicho todo, sino porque lo no dicho ya pesa más que cualquier palabra. Ese es el silencio al que llegas después de haberte explicado demasiadas veces, después de haberte doblegado frente a emociones mal correspondidas, después de haber esperado, más de lo que debías, que alguien entendiera lo que tú ofrecías sin necesidad de adornos ni traducciones. Un día simplemente dejas de hablar. No con rabia. No con venganza. Sino con una serenidad nueva que no te habías permitido antes. Y ahí, en ese silencio, descubres algo que te transforma. La paz no llega cuando alguien vuelve, sino cuando tú decides que ya no necesitas que lo haga. Porque ese silencio, ese que ya no rompe ni el dolor, ni la duda, ni siquiera la nostalgia, no es vacío, es una frontera. Una decisión callada de no volver a exponer tu vulnerabilidad frente a quien alguna vez creyó que siempre estarías ahí. Porque entendiste que, por mucho que dijeras, quien no quería escuchar jamás lo haría. Y que seguir hablando donde no hay verdadera escucha no es insistencia, es abandono de uno mismo. Y sí, tal vez ella algún día vuelva. Tal vez escriba. Tal vez diga he pensado en ti. Tal vez te busque en una madrugada cualquiera, con palabras que por fin suenan sinceras, con la voz más suave, con los ojos más abiertos. Pero tú ya no estás en ese juego. Ya no necesitas aclarar nada. Ya no estás esperando el cierre perfecto ni el reconocimiento tardío. No porque no lo merezcas, sino porque ya no lo necesitas. Porque tu proceso fue tan profundo, tan honesto, tan radical, que ya no construyes paz a partir del que dirá el otro, sino desde lo que sabes que no volverás a permitir en ti. Y así, ese silencio que antes dolía, ahora te abraza. Ese silencio que antes era un castigo, ahora es tu casa. Ese silencio que antes te hacía sentir invisible, ahora te da visibilidad frente a ti mismo. No es que no tengas palabras. Es que aprendiste que el lenguaje más poderoso no siempre se pronuncia. A veces, se vive. A veces, se sostiene con una mirada firme, una espalda erguida, un no vuelvo dicho con la sola presencia que se aleja sin dramatismo. Porque cuando un hombre ha hecho las paces con su historia, ya no necesita explicarla. Cuando ha recuperado su voz interior, ya no siente la urgencia de convencer a nadie de que lo que dio fue real. Y cuando ha vuelto a elegirse, no por rencor, sino por amor verdadero, ya no rompe su silencio por nadie. No porque no pueda, sino porque ya no le hace falta. Hay silencios que pesan, otros que hieren, otros que manipulan. Pero el tuyo no es de esos. Tu silencio no es un arma, no es un juego, no es un grito ahogado. Es una declaración. Una afirmación silenciosa pero firme de que no estás aquí para convencer a nadie de tu valor, ni para esperar reconocimiento donde antes hubo indiferencia. Es un acto de soberanía personal. Es el lenguaje maduro de quien ha aprendido que no todo lo que se siente debe decirse, y no todo lo que se calla es pérdida. Porque tu silencio no nace del rencor. Nace del respeto propio. No nace de la indiferencia. Nace de una claridad interna que ya no busca reacciones ni aprobaciones. Y esa es la diferencia. Mientras otros callan para castigar, tú callas para conservar lo único que ya no estás dispuesto a perder, tu paz. Mientras otros se alejan para provocar, tú te retiras para volver a ti, para reconstruirte lejos del ruido que una vez confundiste con amor. Y ahora, desde este lugar en el que no necesitas más explicaciones ni reconciliaciones forzadas, entiendes que el verdadero poder no está en ganar discusiones, ni en tener la última palabra, ni en demostrarle a nadie lo que perdió. El verdadero poder está en saber quién eres cuando ya no hay testigos. En saber lo que diste sin necesidad de recordarlo. En poder mirar atrás sin culpas, pero también sin deseo de volver. Tal vez el tiempo y la distancia le muestren a ella todo lo que tú ya no intentas explicar. Tal vez descubra, en la ausencia, aquello que no supo ver en la presencia. Tal vez entienda que tu amor fue una oportunidad que no volverá disfrazada de insistencia. Pero eso, ahora, ya no es tu problema. Porque tú ya no estás esperando que la historia cambie. Tú estás escribiendo una nueva. Y si alguna vez pregunta por ti, o intenta regresar al lugar donde te encontró por última vez, no encontrará reproche ni castigo, solo silencio. No como vacío, sino como evidencia de que tú seguiste adelante. No por despecho. Por dignidad. Porque un hombre que aprendió a elegir su paz sobre su ego, ya no rompe su silencio por nadie,
y no necesita que el mundo lo entienda para sentirse completo.